Como se esperaba en el día de hoy, el abogado Jaime Granados desenmascaró al falso testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, quien entre otras cosas confesó que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Yepes, sabía de antemano la existencia del reloj espía con la que se grabó desde la cárcel los supuestos ofrecimientos del abogado Cadena antes que estos relojes fueran entregados a la Corte, lo que se configuraría como una seria ilicitud. Además, en su astucia, el abogado Granados le hizo confesar otros hechos aún más delicados al falso testigo Juan Guillermo Monsalve, los cuales deben ser tenidos en cuenta por esta juez 44 Sandra Heredia, quien ha sido totalmente parcializada y la cual deberá tomar una decisión conforme a derecho, basándose en el siguiente resumen que muestro a continuación y en donde se le cae esta farsa a pedazos a Iván Cepeda y sus secuaces. Antes de que se diera esa entrevista con el señor Iván Cepeda Castro, ¿usted trabó conocimiento con él? ¿Se comunicó con él por alguna vía? Buena pregunta. Que antes de que usted se reuniera a rendir la entrevista en su lugar de reclusión, en Cómbita, al señor Iván Cepeda Castro, ¿usted se comunicó con él? No, señor. Cuando él lo visitó, ¿usted recuerda la fecha? No. No recuerda. Pero sabe que fue en el 2011, ¿cierto? Sí. ¿Y sabe el mes del año 2011 o no? No sé si fue septiembre o octubre, no sé, pero fue algún mes de eso. Ok, muy bien. Después de rendir esa entrevista, en septiembre o octubre del 2011, ¿usted volvió a reunirse con el señor Iván Cepeda Castro? Sí. ¿Cuántas veces se reunió con él? Esa misma pregunta la hizo, Le estoy preguntando, ¿cuántas veces se reunió usted con el señor como, Cepeda Castro después de esa vez? creo que fueron como 7, 8 veces. Entonces, su propósito para contactar a la señora Mercedes Arroyave, luego que su sentencia estuviera en firme, era para buscar beneficios jurídicos de rebaja de penas. Como lo dije, para esclarecer lo que yo sí había hecho. O sea, no era para buscar beneficios jurídicos de rebaja de penas. Igual ¿Sí o si no? uno... Conteste. Sí, Conteste. Aquí no es pidiendo explicaciones. ¿Sí o no? sí. Gracias. Durante ese periodo que usted estuvo, que ya relató, que fue entre el 85, 86 hasta el 94, en todo caso, hasta antes que se diera el episodio de la quema de la hacienda Guacharacas, parte del EN, en ese periodo en concreto, en alguna ocasión, ¿usted vio al doctor Álvaro Uribe Vélez en la hacienda Guacharacas? ¿Sí o No. no? Usted también mencionó ayer que el señor presidente de la República en la época, el doctor Álvaro Uribe Vélez, podía ayudarle, ¿cierto? Sí, Y por esa razón usted le mandó una carta, ¿cierto? sí. Y que esa carta la envió con ¿qué persona? ¿Por qué No medio? recuerdo. No recuerda. A ver. Y que en esa carta usted hizo mención al señor Luis Alberto Villegas, ¿cierto? Sí. Le dijo, muy bien. ¿A usted le consta que esa comunicación la haya recibido el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien en esa época era, como es un hecho notorio, presidente de la República de Colombia, en su segundo No. mandato? Okay. Finalmente, esas condenas se mantuvieron en firme hasta el día de hoy, ¿cierto? Sí. Y esas condenas, a su juicio, son muy drásticas, ¿cierto? Sí. Sin embargo, en su época, en el año 2008, 2009, cuando usted dirigió la carta con una persona que no recuerda y que no le consta que la recibió el presidente Álvaro Uribe Vélez, de todas maneras, usted tenía la esperanza de que esa intervención se hubiera dado, ¿cierto? Sí. Y en el fondo, usted lo que quería era eso, que el presidente lo ayudara. Por eso le dirigió la carta, ¿cierto?
como era presidente de los colombianos. O sea, ¿usted tenía un celular en la picota? Sí, ¿Y ese celular estaba autorizado? no, ¿Tenía un celular o varios celulares? tenía uno. Ese celular que tenía en el 2017 cuando se comunicó con el senador Cepeda, ¿lo conserva? No, ¿Y qué ocurrió con ese celular? eso quedó en el patio porque me sacaron de ahí para allá, me Negrón. ¿Lo quedó el patio escondido? ¿Lo entregó a alguien? ¿Lo Y cogió el yo lo dejé IMPEC? ¿Qué allá, pasó? yo lo dejé allá. ¿Lo dejó escondido, abandonado o se lo entregó a alguien? Sí, lo dejé abandonado porque a uno le hacen requisas cuando uno va a ingresar a otro, antes de sacarlo y antes de entrarlo a otro pabellón. Y ese en el nuevo sitio en que estaba, usted dice que ya no tenía el celular. En ese sitio volvió a adquirir otro celular. Sí, Ah, un segundo celular. ¿Ese segundo celular usted lo conserva? no, ¿Por qué no lo conserva? porque quedó allá. ¿Allá dónde? En Nerón cuando me trasladaron para Casa Fiscal. Usted le entregó a su pareja, en esa época, la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, el reloj con el que grabó esa reunión del 22 de febrero del 2018, ¿sí o no? Sí, ¿Y es cierto que usted le entregó el reloj a ella, o sí o no? En sí. ese día, ¿sí? El 25 me parece, si no estoy mal, de febrero, 25 el de día de la febrero, visita. ok. El día de la visita, que es la referencia de la visita, muy bien. ¿Y usted después supo qué pasó con ese reloj? Yo le di el radicado para que pudieran radicar el reloj en la corte, ¿Y usted por qué sabía ese radicado? porque la magistrada me dejó el radicado para poder enviar el reloj. Ah, la magistrada sabía que usted tenía reloj. Sí, Ella sabía. Usted se lo dijo. sí, Que, antes de empezar la diligencia. antes de empezar la diligencia lo dijo y no quedó consignado la diligencia. O sea, cometieron una falsedad en la diligencia, señor Monsalve. Estando bajo la grada del juramento en una diligencia de esta magnitud, al día siguiente de la denuncia formulada a petición suya por el senador Iván Cepeda, que le relató lo que usted le mandó, usted le oculta a la corte, ni más ni menos, que tenía un reloj donde había hecho una grabación en la cárcel. No le podía decir porque no lo tenía en el momento. Entonces, en O la sea, diligencia no, pero sí le la informé ese día a pregunta la es, señora. ¿usted le ocultó, sí o no, a la corte la existencia ese día, 23 de febrero, cuando lo visitó en la penitenciaría la magistrada? No que usted estuviera afuera en las instalaciones de la corte, sino estaban en la picota cuando usted dio esa declaración. ¿Usted ahí le ocultó el hecho de la grabación a la corte, sí o no? No lo podía decir Le en la pregunto si declaración. usted ocultó o no ocultó. Yo no lo podía decir porque no le estaba No, le entregando estoy el reloj a la señora. preguntando, señor Monsalve, aquí usted debe contestar, está bajo juramento, si sí lo ocultó o no lo ocultó. No sé, pues para mí, como quedó claro de que como no lo tenía, no lo podía Señor mencionar en la Monsalve, diligencia. señor Monsalve, no le estoy pidiendo explicaciones, se las puede dar luego si quiere a la fiscalía. A mí y a esta audiencia en este contrainterrogatorio, quiero que usted le diga, porque aquí se está estableciendo la verdad, si es cierto o no que usted le ocultó a la corte al día siguiente que lo visita la existencia de esa grabación. ¿Sí o no? Le estoy informando que no Lo podía ocultó, mencionar ¿cierto? porque no Usted le lo estaba ocultó. entregando el Usted reloj a no le ella. dijo la verdad a la corte. Eso es lo cierto, usted le dijo la verdad a la corte. Ahora bien, Deje que conteste, doctor, era una pregunta cerrada y usted concluye sin escuchar la respuesta del no, él no testigo, quiere señor contestar, es juez. claramente no Pues esa es responsivo su... el testigo, su señoría. Doctor, Pero perdón, además de eso, doctor, para que por favor entonces no, además de que no lo deja contestar, también lo confunde porque desde el inicio usted le dijo, le voy a hacer unas preguntas cerradas, usted tiene que contestar sí o no. Y salvo que le ahora, pida pues usted, explicación.
Sí, doctor, Así, entonces, o así, sea, así se lo he dicho. Y además, señoría, es claro que le he preguntado 4 veces si es cierto o no que ocultó el hecho de la grabación a la Corte Suprema de Justicia el 23 de febrero del 2018, cuando en la picota lo visitó la magistrada Sandra Yepes. Y ante una respuesta tan clara que era sí o no, no ha querido responder en 4 ocasiones el testigo, señoría. Ahí está grabado, se acaba de ver. sí, doctor, está grabado y el testigo le ha indicado que no lo podía decir porque en ese momento no No. le iba a entregar el reloj. ¿Es Señoría, así o no, señor? Su señoría, yo estaba y le indiqué que la respuesta era sí o no. Si lo ocultó o no lo ocultó. No que diera explicaciones, para eso se las puede dar siquiera la fiscalía y ya veremos lo que siga. Pero lo cierto es, señoría, pues que si no, no tiene sentido con interrogatorio. Hay un Continúe, tema doctor. central, como es esto. Ni más ni menos, si él le dijo o no la verdad a la Corte en un episodio que es de los nucleares de este proceso, pues el testigo tiene que decirle a la justicia, sí, efectivamente, ¿lo dijo o no lo dijo? No se necesita ser muy inteligente para contestar esa pregunta, señoría.